Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este pequeño espacio organizado por el Observatorio Universitario. En esta ocasión hemos preparado una mesa que denominamos Hablemos de Universidad y nos acompañan la doctora Verónica Mondragón Jaimes, consejera docente de la Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías, de mi lado derecho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida, maestra. También está el maestro Bernabé Ríos, profesor de la Unidad Académica de Medicina, y nos acompaña también en esta mesa. Bienvenido, maestro. Gracias. Y pues, por supuesto, contamos con la grata presencia del maestro Omar Huicap Gutiérrez, profesor investigador de la Unidad Académica de Economía. Todos ellos docentes con gran experiencia en esta universidad, en muchos espacios, en muchos roles, y seguramente tendrán importantes análisis y reflexiones que decirnos. Nosotros como observatorio hemos preparado esta primera mesa con un tema sobre los desafíos de la universidad frente a los próximos años. Como es por todos sabido, la universidad enfrenta una crisis financiera de grandes proporciones. Asimismo, también hay discusiones fuertes sobre el modelo de universidad, el modelo académico, el modelo pedagógico de enseñanza, y también sobre la democracia universitaria y la participación de la comunidad. Entonces, en esos tres temas hemos preparado esta pequeña mesa con estos compañeros, con estos amigos, y bueno, para dar inicio, no sé si les parezca que iniciemos, qué desafíos ustedes encuentran en la universidad en estos momentos. Bueno, muchos desafíos. Primeramente, la situación financiera, ¿verdad? Sí. Que la situación financiera parecería como que viene de la mano de los tres sectores importantes en la universidad, y que yo me cuestiono muchas veces si los tres sectores hacen la universidad o la universidad se hace por un servicio noble, por una filosofía que está pues bastante sellada en todo a nivel nacional de todas las universidades, que es el servicio a la sociedad, el servicio a la comunidad. Y yo aquí encuentro como que ideas encontradas. Yo veo ideas encontradas y no termino de aterrizarlas en cuanto a poderlas analizar de manera separada. ¿Por qué los tres sectores han tomado tanta relevancia dentro de una universidad? Y más que los tres sectores, con el respeto debido del presente, el maestro Omar, ¿por qué los rectores permitieron que se llevaran los tres sectores a su bolsa los intereses genuinos de la universidad? Para mí esto es un tema que me parece que de alguna forma ha estado mermando el avance. Y lo quiero llamar así porque parecería como que una cosa es el avance político de la universidad, pero está unido con el avance académico, está unido con el avance en investigación. Yo percibo actualmente en las aulas de la unidad académica donde laboro, que es QFB, Sí. ¿sí?, que antes estábamos en Ciencias Básicas e Ingenierías, pero ya hace algunos años que nos separaron. Percibo en el ánimo de mis compañeros un desgaste, percibo una sinrazón de continuar, incluso hasta con sus labores de investigación. Y me parece que a las autoridades esto no le han dado importancia, aunque se dan cuenta, pero no le dan la debida importancia. Y yo antes de venir para acá, me estaba yo preguntando en mis pensamientos internos, ¿qué sería de esta universidad si los maestros colapsáramos? ¿Seguiría habiendo universidad sin maestros?
Entonces, me parece que somos ciertamente actores muy importantes, los estudiantes lo son, pero los estudiantes fluctúan. Sí. ¿Sí? Y los maestros, tengo entendido que, y aquí está el maestro Mar, que me puede desmentir si no es así, una importante porción del presupuesto de las universidades es por los indicadores que levantamos los profesores. Y sin embargo, habemos profesores que estamos trabajando como si estuviéramos en un estado de sitio. Parece drástica el término. De hecho, si recordamos en los recientes datos que sacó la administración sobre el endeudamiento o la deuda que tiene la universidad, mucho tiene que ver con las prestaciones laborales y con la carga de la nómina, ¿no? Tanto en docentes como administrativos. ¿Ustedes cómo ven este escenario de un poco quizás de apatía, quizás de inconformidad, quizás de poco dinamismo? ¿Cómo lo ven ustedes, maestros? Bueno, yo inicié en el año de 77. Sí. Concluía en ese momento un proceso muy interesante, el proceso de nueva universidad, que es, digamos, una especie de espejo con respecto al proceso de reforma universitaria de inicios del 2000. El proceso el proyecto de nueva universidad, en los testimonios de los actores de aquel momento, pues fue un hecho sin precedentes al interior de la universidad. No solamente quedó aquí, sino que fue a nivel nacional e internacional el impacto que tuvo la universidad. Al paso de los años, el proceso de reforma universitaria de principios de este milenio, bueno, nos da otra cara de la universidad. Ya en el 2016, sí, veo una planta docente muy diversificada. Dice la maestra, y yo creo que tiene razón en el sentido de que en algún momento muy desgastada ya por muchas circunstancias que han pasado. El primero de ellos es en el sentido de qué tanto hemos cuidado, qué tanto hemos atesorado el modelo educativo de la universidad. Me parece que en algunos aspectos sí las autoridades han desatendido muchos aspectos de este tipo. Llego a pensar que son las propias autoridades las que empiezan a dar al traste con el modelo educativo. Yo lo imagino como una pieza de relojería muy fina al modelo educativo. En primera, porque cualquier movimiento y cualquier cambio que se le haga va a afectar a todo. Había muchas expectativas en el periodo de Javier Castellón. Sin embargo, bueno, hubo muchas limitantes también en el proceso. Hoy veo un modelo educativo ya muy acabado, detenido en muchos aspectos. Se dice que es un modelo por competencias profesionales integrales centrado en el alumno, cuestiones de interdisciplinariedad, donde la investigación juega un papel importante, por supuesto los docentes, la movilidad tanto de docentes como de estudiantes, etcétera. Sin embargo, veo al modelo estancado en el sentido de que han pasado 2 administraciones, 3, y esta que está iniciando es la 4ª,
y el modelo no da signos de vida, no se ven visos de alguna mejora. Y nosotros, yo en lo particular que trabajo con estudiantes de primer año lo veo. Tenemos grupos de 40 estudiantes, que para un maestro, bueno, pues es muy difícil sacar adelante. Una de las consignas del modelo educativo, que es hacer un estudiante crítico, reflexivo, un estudiante autónomo en sus estudios, y nos enfrentamos a muchas carencias, desde lo más simple, que pudieran ser proyectores, por ejemplo, hasta incluso aspectos de mobiliario dentro de las aulas. Esto a mí me parece que, bueno, pues es sintomático de algo que está más allá de las aulas, pero que se refleja ahí. Tenemos estudiantes, hay vicios que hay ahí ancestrales, por llamarlos de alguna manera, y que se reflejan en el sentir de los estudiantes. Es decir, los estudiantes, hay algo que he tratado de entender. Inicio con la mitad de mi grupo y se van cubriendo los grupos con el paso de los meses. El ciclo pasado todavía tuve estudiantes de recién ingreso después de 3 meses de haber iniciado el curso. Sí, eso es lo que tiene que ver con el apoyo adicional, ¿no? Que es... Sí, entonces a mí me parece que son vicios, y decía la maestra muy bien, sí, son compromisos que ha hecho la administración con algunos de los sectores, en este caso con la Federación de Estudiantes, y no ha importado el modelo queda en segundo término. Ahorita, para los jóvenes que nos ven, ahorita que comentaba usted un momento en la historia de la universidad, del proyecto de nueva universidad. Claro, esta universidad tiene más de 40 años, ha habido momentos muy distintos de iniciativas, de cambios, de innovaciones en su tiempo. Y creo que, retomando lo que empezamos a decir, ¿qué papel han tenido los sectores en ese desarrollo histórico de la universidad, que ha limitado, por una parte, lo que usted dice, que el modelo se consolide como un modelo educativo eficaz o eficiente, y que esté generando o formando más bien jóvenes creativos, críticos, profesionales de primer nivel? ¿Qué papel cuál es alguna de las explicaciones que pueden haber en torno a ese papel que tienen los sectores en nuestra universidad, maestro? Bueno, yo quisiera, antes que nada, agradecer la invitación. Efectivamente, yo creo que ningún rector está contento en su momento con la situación que se vive en cuanto a cuestiones de la corporativización de la institución, y eso es parte del trabajo cotidiano que uno tiene que enfrentar, y ahí hay que asumirlo. El asunto de la corporativización, pues hay que entenderlo como la universidad no está fuera de la sociedad, ¿sí? La sociedad está corporativizada. La universidad, desde que se creó, se desarrolló a partir de un modelo muy profesionalizante que rápidamente, al paso de los años, favoreció la organización corporativa de los diferentes miembros de la comunidad universitaria. Y esto es algo que sucede prácticamente en todas las universidades del país, ¿sí? Es decir, el proceso de corporativización es algo inherente al modelo de creación de las instituciones públicas, salvo algunas instituciones que, bueno, por tradición, etcétera, han logrado ir eliminando estos aspectos, como las grandes instituciones, ¿no? La UNAM, la UAM, etcétera. Pero el resto de las instituciones del país, del interior del país, casi todas están corporativizadas. Los grados varían, ¿no? Unas sí, unas más, unas menos.
Entonces, cuando uno asume una responsabilidad de una administración, pues se enfrenta a esta realidad y hay que trabajar con ella, ¿no? De la manera que uno puede en su momento. La corporativización tiene ventajas, tiene desventajas, como todo fenómeno de esta naturaleza. Y bueno, yo hablaría en particular de mi periodo, en donde efectivamente había planteado a partir del proceso de reforma algunos aspectos que había que avanzar, ¿sí? Parte del problema que nosotros enfrentábamos, por ejemplo, y que aquí se ha mencionado, es que veníamos de una crisis financiera. A la gente ya se le olvidó, pero en los 90s, a mediados y por ahí de los 90s, la universidad prácticamente estaba desahuciada, ¿sí? Algunas visitas del subsecretario de entonces eran solamente a decirnos: esta universidad está desahuciada, la vamos a cerrar y vamos a abrir otra en otras condiciones, ¿sí? Eso es lo que llevó a la reforma, ¿sí? Esa situación de crisis financiera que vivimos, que como dice Bernabé no es la única que hemos vivido, ya de alguna manera la hemos enfrentado. Y en esa discusión y debate que se dio en torno a cómo enfrentar ese problema, algunos maestros hicimos propuestas. En la administración del licenciado Castellón, pues nosotros nos atrevimos a hacer algunos planteamientos que tenían que ver con la parte del modelo académico y cómo eficientar más administrativa y académicamente la universidad para poder sobrellevar esta situación. Bueno, de alguna manera se sobrellevó, pero uno de los principales problemas que teníamos entonces, y que aquí se ha mencionado, es que los maestros no tenían el perfil adecuado, ¿sí? En 2000 teníamos 5 doctores en toda la universidad. 5 doctores, ¿sí? Esos eran todos. El grueso del personal académico tenía grado de licenciatura, eran ingenieros, eran médicos con especialidad, algunos, etcétera. Pero un problema serio era, para poder transformar la universidad y enfrentar también esto, era cómo transformamos el perfil, cómo creamos la masa crítica, ¿sí? Porque el problema de la corporativización también está en el perfil de los maestros, ¿sí? Maestros que se dedican a la docencia, que no hacen investigación, tienen poca capacidad crítica, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambiar desde abajo, desde la base misma de la estructura académica, la universidad de tal forma de ir generando las condiciones para que la universidad misma fuera cambiando, ¿sí? Porque en ese momento era prácticamente imposible hacer algún planteamiento. Y hay que recordar que tenemos maestros de prepa, ¿sí? La mitad más o menos del personal. En ese entonces, si en el nivel superior teníamos ingenieros y licenciados, imagínense las prepas, ¿sí? Prácticamente había más de la mitad del personal ni siquiera tenía licenciatura, ¿sí? Entonces era muy difícil en esas circunstancias intentar un cambio radical, ¿sí? Pero se discutió, y después de algunas mesas en las que participaron prácticamente todas las escuelas, se acordó junto con Axel Didrikson, no sé si tú estuviste, Bernabé, se acordó que íbamos a empezar un proceso de cambio que tenía que incidir en varios puntos, ¿no? Y que debería de llevar hacia la departamentalización, ¿sí? O sea, es algo radical, pero ¿cómo vamos a llegar a la departamentalización? Partiendo de una realidad muy, muy raquítica, ¿sí? Con un esquema de escuelas, con un esquema donde la docencia y la investigación estaban separadas. Recordemos la coordinación, que era un espacio administrativo, y ahí estaban un montón de investigadores y no participaban en la vida ni como docentes siquiera, ¿no? En fin, estructuralmente la universidad era un monstruito,
pudiéramos decirlo así. Era muy complicado. Entonces, ¿cómo empezar ese proceso de cambio? Un punto central fue la formación, ¿sí? En la administración del licenciado Castellón y en mi administración se empezó a formar gente en grado de maestría, en doctorado, se enviaron alumnos al exterior, y se favoreció la contratación de personal formado. Es decir, con CONACYT tuvimos que trabajar mucho para que abrieran las cátedras, etcétera, ¿no? Cátedras patrimoniales, todo tipo de formas de contratación de gente ya formada, ¿no? En fin, yo lo dejaría ahí por el momento. Sí quiero señalar que efectivamente entiendo la problemática que surge de la corporativización de la institución. Cuando uno se enfrenta a eso, pues uno utiliza los medios institucionales que tiene a mano para poder ir cambiando esa realidad. Sí, claro. Y después de ese tiempo que ha pasado entre el momento en el que se vio necesaria la reforma en el 2003 a hoy, prácticamente 13 años después, tenemos una comunidad quizás más doctores, quizás más perfiles, quizás pero suficiente. ¿Tenemos lo suficiente en realidad? La universidad se encuentra en una situación en la cual pueda exigir mayores recursos. O sea, ¿qué se necesita? ¿Qué necesita pasar en esta universidad para que logremos tener la confianza de la sociedad y la confianza del gobierno para que se solvente, por ejemplo, esta situación financiera? ¿Se han logrado esos indicadores que se necesitaban? ¿Usted cómo lo ve, maestro? Yo pienso que no. Realmente vivimos en una incongruencia. Por un lado, el maestro Bernabé estaba comentando lo que él enseña en las aulas, y nosotros también lo enseñamos en las aulas a los chicos a ser analíticos, a ser críticos, a tener la capacidad de reflexionar en sus adentros lo que está él estudiando, incluso a nivel social, tener una actitud social. Entonces, damos una cara a los estudiantes en el aula, pero las autoridades no estamos siendo así. Quienes están a nivel de toma de decisiones en la universidad niegan con sus hechos el análisis y la reflexión y la lógica. ¿Cómo convenzo a una sociedad cuando una cosa es lo que enseñan los maestros y otra la cara que da la universidad hacia la sociedad? Y la cara la damos todos, ¿no? Maestros, y la damos también las autoridades universitarias. Pero yo empecé mi intervención hablando de los tres sectores porque precisamente en los tres sectores veo la antítesis de la reflexión. De la crítica. ¿Qué ¿Qué debería de pasar? Debería de haber un cambio en sus mentes. Eso se me hace muy difícil. ¿Qué decisiones tienen que tomar? Tienen que tomar decisiones que dejen de ser corporativistas. El maestro Omar dijo, hay grandes universidades que han dejado de lado el corporativismo. Sin embargo, la Universidad Benemérita de Puebla y la Universidad Pedagógica lo lograron. ¿Por qué Nayarit no? ¿Por qué Nayarit no? Ese es el reto. Es el reto, pero entonces yo pienso que todo está en base o en que realmente tengamos la decisión de desprendernos un poco de todos los intereses políticos. Yo así lo veo. Hay interés político por los tres sectores. Desde mi perspectiva yo no soy simpatizante de ninguno, ¿verdad? Aunque soy afiliada a uno, obviamente, pero no me parecen sus prácticas han dejado, la historia no nos deja mentir. La universidad está como está precisamente porque los tres sectores han tenido una parte muy importante en esta crisis. Y negarlo sería como querer tapar el sol con un dedo. Esa es la realidad. ¿Qué podríamos hacer la comunidad, como universitarios, como jóvenes, como los docentes de nuevo ingreso, los que estamos tratando de ver una universidad diferente? ¿Qué debemos hacer, maestros, desde su punto de vista?
seguir remando. Dijiste que ¿qué retos se enfrenta? Bueno, el reto que enfrentan y han enfrentado todos los rectores pues es ese, en el sentido de tratar de cambiar las cosas y las relaciones al interior de la universidad. Cambiar relaciones en función de qué es lo que debería hacer cada uno de ellos. Quiero referirme a un hecho concreto con la Federación de Estudiantes. Hace un tiempo estuve en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y platiqué con el presidente de la sociedad de alumnos de la sociedad de alumnos de allá. De allá. Su oficina es un cubículo y ahí están varios estudiantes que realizan diversas actividades al interior de la universidad. Y yo le preguntaba qué era qué hacía una federación de estudiantes en la Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, me decía que realizaban algunas actividades propias de una asociación estudiantil en el sentido de apoyar estudiantes, realizar algunas actividades deportivas, en fin. Cultural. Y entonces yo entendí que eran actividades, digamos, secundarias a lo que hace la institución. Y yo comparaba esas actividades de esa federación con las que realiza aquí la Federación de Estudiantes. En primer lugar, bueno, pues las instalaciones de la Federación de Estudiantes pues son unas señoras instalaciones para ¿Quién las paga? ¿Quién las paga, en contraparte de las actividades que realiza, uno. Dos, a mí me parece que hay actividades que se le han ido dejando a la Federación de Estudiantes de manera no propia, porque son actividades que debe asumir la institución, como es este programa de apoyo adicional, por supuesto. que a mí me ha parecido siempre algo que rompe con toda esta normatividad institucional. La universidad claramente dice que establece los periodos y fechas para la incorporación del estudiante. Sin embargo, en la práctica no es así. Quiere decir entonces que las diversas autoridades rectorales han ido haciendo una especie de oídos y vista ciega respecto de la relación que han entablado con algunos sectores. Esto ha hecho entonces que tengamos una federación que decide mucho de los destinos de la universidad. ¿Y qué pasa con los otros sectores? Yo voy a continuar con un ejemplo. A mí me sucedió algo con el programa adicional. Yo nunca estuve de acuerdo con el programa adicional, lo digo abiertamente. Claro. Se lo comenté al presidente de la federación en su momento. Ajá. Y acordamos un esquema de eliminación del programa adicional, ¿sí? Cuando yo entré, acordamos eso con Héctor López, que era el presidente de la federación entonces, y dijimos, bueno, no lo vamos a hacer de golpe, vamos a ir reduciendo la presión para ir también aprendiendo a manejar esta situación. Recordemos que acabábamos de digitalizar todo el sistema escolar. Antes era todo en papel, también se requería eficientar la parte de escolar. Y fue curioso, porque en el periodo en que empezó a reducirse el programa adicional, bueno, otra cosa, lo que queríamos era más o menos establecer un esquema como el que existe en la UDG. En la UDG, efectivamente hay un examen que organiza un ente externo, y se definen los puntajes para cada programa, se asignan los sitios, pero los sindicatos por derecho contractual tienen un margen, ¿sí? Un margen de puntaje. No sé cómo opera en otras instituciones, bueno, la UNAM y eso sabemos que es otros procesos diferentes, pero en instituciones como la UDG nos parecía que era algo adecuado, que podríamos tener un esquema parecido.
Entonces, platicamos con los sectores, con la Federación de Estudiantes, con los sindicatos, y entonces, en particular, yo me enfoqué a ver cómo iban los datos del programa adicional en el caso de los alumnos, con la sorpresa de que quien incorporó más alumnos fueron los sindicatos. O sea, en 1 o 2 años, la gente cree que es la federación, no necesariamente es la federación. Y luego también están los directores y están otros funcionarios que también, a veces, los mismos directores a veces nos dicen, no, es que yo todavía tengo lugares, yo puedo aceptar más alumnos. Bueno, entonces los que siguen en la lista. Pero en un momento dado la presión social es fuerte, porque también intervienen los diputados, intervienen autoridades externas que luego amenazan a las autoridades de la universidad diciendo, si no me autorizas lugares no va a haber aumento de presupuesto, ¿sí? Entonces realmente es una cosa compleja. Bastante. No es solo la Federación de Estudiantes, hay que decirlo, es un entramado que tiene que ver con lo que yo decía al principio, la universidad no está al margen de la sociedad, es parte de un conjunto de reglas, de usos y costumbres que vienen de atrás y que de repente uno empieza a tratar de manejar y entender cómo hacerle para sobrellevar la situación. Este tipo de cosas requieren de un acuerdo también de parte de la clase política, de que deje de intervenir en estos procesos para que la universidad realmente pueda operar académicamente y administrativamente conforme a su autonomía. Es algo que hay que decir y hay que intentar apoyar en un momento dado a quien esté al frente para que pueda entablar este tipo de negociaciones. Y creo que también la clase política es muy responsable de todo este proceso. ¿Sí? Es algo complicado, más complicado de lo que a veces pensamos. Sí, seguramente tiene mucho que ver también con el otro tema, por ejemplo, del ingreso de profesores, que puede ser que también impacte o más bien que tenga una explicación corporativista en el sentido de que hay ingreso de profesores no por concurso, o a veces por concurso, pero la mayoría de las veces no por concurso, y que quizás no sabemos en realidad, la sociedad no sabe si se están cuidando esos perfiles que usted decía al inicio, que deben de ser una prioridad para la institución. Entonces, por un lado, los sectores metidos en decisiones institucionales en el ingreso de estudiantes y los sectores metidos en decisiones institucionales en el ingreso de profesores. Entonces, estamos hablando de que ese corporativismo ha conquistado espacios de decisión que tienen que ver con la autoridad universitaria o con órganos que tendrían que ser institucionales. Y entonces, ¿cómo hacemos para que eso cambie? ¿Cómo hacemos para que eso cambie? ¿Está en las autoridades? ¿Usted ve que hay una posibilidad que eso suceda, maestra? ¿O cómo lo ve? Yo pienso que sí. Nosotros en el último reunión de consejo que tuvimos, yo como representante concejal de QFB, le pedimos al maestro rector, Ignacio Peña, que fuera firme en sus decisiones. Ahora con esta última reelección de nuestro secretario del sindicato, y con una oleada de gente, compañeros que se contrataron a la universidad, nos queda claro que un líder sindical necesita el aval del rector para la contratación, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos precisamente, porque hay una serie de reglamentos, hay la ley orgánica, estatutos de gobierno, hay unos reglamentos para la contratación de personal académico, pero parecería que las reglas se hicieron para ser violadas. Siguen prevaleciendo los usos y los costumbres. Sí, exactamente, pero eso a mí no me deja satisfecha, y creo que a ningún universitario nos debería de dejar satisfecho el decir que son usos y costumbres, porque si no, entonces estamos negando nuestra propia esencia como universitarios. Como universitarios tenemos que ir, pienso yo, más allá y empezar a reclamar al rector, empezar a exigirle al rector que se cumplan las reglamentaciones, que se obedezca la ley orgánica, que se ajuste a lo que dicen los lineamientos. ¿O para qué se hicieron? ¿Para violarse? Entonces no preguntemos por qué estamos en una situación como la que estamos. La regla a mí me queda bastante claro.
Es tan claro como decir que 2 y 2 son 4. El maestro Omar lo dijo, hace años ya habíamos enfrentado una crisis y somos las mismas autoridades. Desgraciadamente lo vemos. ¿Qué pasa con las autoridades? Cambia un rector y nada más las movemos del lugar, pero vienen siendo las mismas. Siempre están en el mismo juego. Los naipes no bajan de la mesa, están en la mesa, todos los mismos naipes. Pero quizás están abriendo espacios para alzar la voz, para decir que se respeten. Lo que pasa es que la gente está harta, que es lo que está pasando como en el país, ¿no? Y me da gusto darme cuenta que los universitarios ahora ya son capaces de levantar la voz, que los universitarios ya son capaces de hacer escuchar su opinión, que eso creo que no ocurría antes. Y creo saber que algunas de las razones por las cuales no ocurría antes era porque precisamente los usos y costumbres nos llevaban a pedir favores y deber favores, ¿verdad? Entonces, hay gente que ha llegado preparada, que no le debe favor a nadie, que llegó formada, que llegó con un doctorado, que sabe lo que vale, que sabe que está trabajando y que sus resultados tienen un impacto hasta a nivel internacional y tiene la autoridad moral para poder levantar la voz. Su compromiso es con la sociedad, Exactamente. no con un sector, no con Así un es. grupo, ¿verdad? Pero ojalá la gran mayoría de los universitarios se sumaran a esta forma de pensar que esa es la auténtica forma universitaria. Yo no conozco otra. Yo me formé en una UNAM, ¿verdad?, en donde todo el mundo levanta la voz, en donde todo el mundo manifiesta su forma de pensar y nadie se asusta. Y acá uno levanta la voz y todo el mundo se asusta. Es increíble, es una universidad. Hay que cambiar eso. Me agrada como un tema de conclusión. ¿Qué le parece a usted, maestro, para ir concluyendo la mesa, esto que comenta la maestra? Bueno, a mí me parece que este sexenio rectoral va a ser muy importante, va a ser trascendental para los futuros de la universidad, en el sentido de si la actual administración rectoral va a tener la suficiente voluntad y la suficiente fortaleza para ir haciendo esos cambios que son fundamentales. Sí, dijo el maestro Omar, hay que hacer esas negociaciones, pero también hay que hacerlas en función de la propia institución. Vino el doctor Julián hace unos días aquí a la universidad y a mí me parece que uno de los mayores regalos que le podemos dar a él como artífice de la universidad y en lo particular a la población nayarita y está esperando la comunidad nayarita, es realmente, como dice en las entradas, el patrimonio nayarita, que se siente ese patrimonio, que realmente el amor que se dice por la universidad se muestra en los hechos, y se muestra en los hechos, sí, creando y pensando en una institución fuerte, creando y pensando en una institución que demuestre que al interior de la universidad pueden hacerse muchos cambios, puede pensarse en democracia, puede pensarse en libertad de expresión y puede hablarse de rendición de cuentas ante la sociedad. Desafortunadamente el sexenio anterior fue todo lo contrario. Entonces creo que si el maestro Ignacio Peña tiene el propósito de hacerlo, puede hacer y puede hacerlo en este sexenio. Y bueno, él tiene la decisión y él tiene muchas cosas con las cuales puede cambiar todo este panorama. Habrá que verlo. ¿Qué piensa usted, maestro, para concluir esta mesa? Bueno, yo creo que efectivamente ahorita nos preocupan fundamentalmente dos cosas, como bien lo han señalado mis compañeros. Uno es el tema de la democracia, que es un tema que han puesto los mismos universitarios en la agenda, ¿sí? Y que pues se tiene que discutir, se tiene que debatir, y está el otro tema y buscarle una solución, y está el tema del financiamiento, ¿no? Que sabemos que es un tema que no anticipábamos la magnitud del problema que se está enfrentando. Creo que hasta recientemente supimos de qué magnitud era la problemática. Y yo agregaría otro que, bueno, también se comentó aquí, pero que
está latente y que tiene que ver con el modelo académico de la institución. Porque, y aquí yo voy a externar un punto de vista personal, yo creo que la universidad no puede dar marcha atrás en lo que ya se había avanzado, ¿sí? Es decir, en un momento dado, cualquier institución de educación superior que se precie de serlo, tiene que seguir trabajando en la formación de su personal académico. Cualquier universidad del mundo está formada por doctores, ¿sí? O sea, aquí hay ingenieros, licenciados, entendemos que como una necesidad de un proceso de formación de la población se tuvo que echar mano de lo que había, ¿sí? Y se empezó como se pudo. Pero ya estamos en otra etapa y creo que la universidad tiene que seguir avanzando en ese camino. Debe llegar el día en que en la universidad todo personal académico que vaya a dar un curso tenga el grado de doctor, como mínimo, ¿sí? Esa meta no la hemos alcanzado. Hemos hecho avances, pero no se ha logrado. Se tiene que avanzar en la vinculación social. La universidad está desvinculada de la problemática de la sociedad. Sin embargo, está imbricada, porque todos estos problemas de los que hablamos la universidad se fue formando junto con los problemas del Estado, de la entidad, y no somos un ente aparte, ¿sí? Y el asunto de la departamentalización, en la medida en que se va formando personal, tenemos que ir dando pasos hacia la departamentalización. Y ahí yo voy a decirlo francamente, yo veo que hemos dado pasos hacia atrás, ¿sí? Desde hace 6 años y lo que va a la fecha, hemos ido dando pasos hacia atrás en la reglamentación, en la separación de unidades académicas. En vez de ir integrando, estamos empezando nuevamente a separar y estamos casi regresando al modelo de escuelas como teníamos antes, ¿sí? Y el asunto del modelo académico es fundamental, porque eso es lo que le va a dar a la institución la credibilidad social. Mientras no entendamos eso, no vamos a poder resolver problemas esenciales. Creo que entonces hay serios puntos sobre la mesa. Hay una agenda de la universidad que me parece, espero que coincidan conmigo en el sentido de decir que es una agenda que ya no solamente se construye con los sectores y con la autoridad, sino con toda la comunidad y las distintas voces que existen. Y entonces, en ese sentido, pretende ser un espacio para hablar de todas esas agendas, de todos esos temas, y tratar de descifrar los verdaderos desafíos que tiene la universidad como conjunto, como institución, como patrimonio social del pueblo de Nayarit. Y pues les agradecemos bastante que hayan estado con nosotros en esta mesa, y los invitamos a todos los que nos pudieron ver que continúen con nosotros en las próximas producciones del Observatorio Universitario. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Gracias.